Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy vamos a continuar con la porción que va de la mano con la que ya vimos la semana pasada, que es, acuérdense que estuvimos viendo la vida de Jacob y Labán, y aprendimos algunas cosas bastante interesantes con respecto a la relación de familia que había entre Jacob, Labán y los acontecimientos que sucedieron durante toda esa porción. Pero en este momento nos vamos a enfocar en los capítulos 32 de Génesis, versículo 4, al capítulo 36, párrafo, versículo 43. En esta porción es bastante larga, pero no nos vamos a centrar en todos los capítulos, sino que vamos a tocar el capítulo 32, que viene a continuación de lo que ya habíamos visto en la clase pasada, y que recordemos que en la clase pasada que vimos, que Labán, o sea, digamos que Jacob se va de la casa de Labán, y cuando se va de la casa de Labán, acontecen algunos hechos y él está volviendo ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida, a la tierra de que el Eterno había jurado darle a Isaac y a Abraham. Ahora él está volviendo, pero en este caminar, en este retorno que él tiene a la tierra, él se tiene que enfrentar ¿con quién? Con Esaú, con su hermano. Si nos vamos una porción más atrás, un estudio más atrás, vemos que Esaú, ¿qué había dicho? Que quería matarlo. Que quería, ¿por qué? Porque de alguna forma él se sintió engañado porque Jacob tomó la primogenitura y recibió la bendición de la promesa. Pero habíamos aprendido de que no fue tan así, ya que Esaú vende la primogenitura y que a través de una profecía a Rebeca, se dice que el menor, o sea, el mayor va a servir al menor. Bien, entonces sabemos que Jacob, entonces, al ser el menor de la familia, es el que va a recibir la promesa de Abraham, de Isaac, y ahora está en manos de Jacob. Y vimos que también había un proceso en el cual el Eterno de alguna forma renueva el convenio, como lo hizo con Isaac, lo está haciendo con Jacob. Pero ahora vimos que en este transcurso, Jacob, mientras iba a la casa de Labán, ¿qué sucedía? Él llegó a un punto que se llamaba Betel, o en ese momento era Luz, y habíamos descubierto que ese lugar era Jerusalén, en donde él estaba, era el lugar donde iba a estar el templo tiempo más adelante. Entonces, al marcar ese precedente, vemos que ahí, en ese lugar, ¿qué hace Jacob? Levanta un altar, lo unge con aceite y hace un voto. ¿Cuál fue el voto? De que él iba a llevar los diezmos de todo lo que el Eterno le proveyera durante este viaje que le estaba haciendo. De llevarlo en bendición hasta la casa de Labán y después traerlo en bendición a la casa de su padre. Entonces, ya marcando ese precedente, ahora la historia continúa con el regreso de Jacob. En el regreso de Jacob vemos que Jacob está regresando, pero él se va a encontrar con, es más, no es que se va a encontrar, sino que él sabe que se está acercando y él envía a sus siervos a hablar con Esaú. Bien, pero vamos a la Biblia, vamos a Génesis capítulo 32 y vamos a leer del versículo 4 al 8. 32 del 4 al 8. O sea, acá ya está Jacob llegando a la tierra prometida y dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 3 que terminamos la porción pasada. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campos de Edom. Le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán me he morado y me he detenido y me ha detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Recordemos que
cuando Jacob está yendo hacia la casa de Labán, él hace un voto con el Eterno. Eso ténganlo en mente, familia. Lo tengamos en mente. Y esto lo teníamos ya presente del estudio pasado. ¿Por qué? Porque ahora nos van a ayudar a entender qué es lo que va a pasar ahora en la vida de Jacob. Ahora ya estamos en la vida de Jacob, en su familia, y vamos a descubrir que hay caos. Y vamos a descubrir el por qué hay un caos en la vida de Jacob y en su familia. Entonces, aquí dice que él envía a los mensajeros para encontrarse con su hermano Esaú a la tierra de Seir, en Edom. Los manda, miren el vocabulario que usa. Si, así diréis a mi señor Esaú. Ese es un vocabulario de soberano vasallo. Recuerden, patrocinio y clientela, antiguo Medio Oriente. Recuerden eso. Bien, entonces acá vemos que hay un vocabulario que se va a repetir y que hay una intención en Jacob. Dice, bueno, dice que lo envió y que, ¿para qué? Para hallar que gracia, dice, en tus ojos. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo un gran temor. Marquen eso, ténganlo presente a eso, porque eso va a ser, digamos, como el motivo por el cual Jacob va a hacer lo que va a hacer. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Miren, aquí Jacob que está haciendo, teniendo una estrategia. Esta estrategia era una estrategia de supervivencia en lo que eran las batallas. Era una estrategia de combate, podríamos decirlo, ¿bien? Por eso él manda un campamento y dice el otro es para preservar la vida. Podríamos decirlo que viene por ese lado, ¿bien? Pero es interesante porque, miren, dice en el versículo 7 que cuando él escucha que su hermano Esaú viene con 400 hombres, ¿qué sucede? Él tiene un gran temor, tiene un gran miedo. Pero recordemos cuál fue la promesa que el Eterno le hizo a Jacob. El Eterno cuando renueva el convenio, recuerden, con Jacob, le hace mención de la promesa dada a Abraham, la promesa dada a Isaac, renueva el convenio con él, pero también le dice que él se va a encargar de llevarlo en bendición y traerlo en bendición a la casa de su padre. O sea, está agregando una cláusula más y le está dejando saber a Jacob de que el Eterno va a estar con él todo momento. Y cuando vimos digamos, la estadía de Jacob en la casa de Labán, ¿no vimos la mano del Eterno? ¿No vimos cómo el Eterno lo prospera, cómo lo defiende, sabiendo que Labán muchas veces se aprovechaba de su situación y que, acuérdense, porque era una situación desfavorable con Jacob? Porque él cuando va a pedir esposa no lleva el pago de la novia. Entonces, él está en una situación desfavorable que hace que Labán, como buen comerciante que es, saque provecho. Pero en todo eso vemos las manos del Eterno, que el Eterno lo defiende, el Eterno lo está defendiendo, y es muy interesante porque leamos lo que dice en el capítulo 32, en los primeros versículos. Porque miren, recordemos esa promesa que el Eterno hizo a Jacob, que él iba a estar con él todo el tiempo. Y miren, él entrando a la tierra de Canaán, miren lo que sucede. Versículo 1, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 32. Dice, Jacob siguió su camino. Esto ya después de la parte que él se encuentra con Labán, llegan a un convenio que entre ambos no se van a hacer guerra, que no va a haber enemistad entre ellos y cada uno sigue su camino. Y dice que Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro, mire, ángeles de Adonai, dice, mensajeros de Adonai. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre en aquel lugar Mahanaim. Miren, esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma miren la misericordia y la bondad del Eterno. Él viene de camino a la tierra prometida y en el camino que se encuentra él, un campamento, dice él, de Dios. Él se encuentra con unos mensajeros, con unos ángeles de Dios.
Y esto yo lo podemos tratar de entender como es antes de que él llegue a encontrarse con su hermano Esaú, el Eterno le está dejando saber de que él está con él. ¿Eh? Que el Eterno está con él, que él está acampando alrededor de él. Después resulta que le envía a sus mensajeros, pero ahora entendemos el vocabulario y que es algo que, como que vemos algo en Jacob, que hay una duda en él. Porque él sabe, salió de la casa de su padre con una promesa. Llega a la casa de Labán y él mismo reconoce de que el Eterno es quien lo prospera. Pero ahora, al escuchar lo que sus hermanos, perdón, sus siervos les dicen, él tiene un gran miedo. Él tiene miedo. Y viendo que antes de que sus mensajeros, que digamos, los siervos de Jacob, le trajeran este mensaje, él ya había visto de que el Eterno acampaba alrededor de él. Estaba con él. Bien. Ahora vamos al versículo 13. Vamos a adelantar un poquito porque vamos a los puntos críticos y esenciales también para que nosotros podamos comprender por qué va a suceder lo que sucede en el capítulo 34. Entonces, vemos que aquí entonces vemos cómo Jacob, él ve primero que Dios está con él, pero después él reconoce que su Señor no era el Eterno, sino que era Esaú. Y después cuando los mensajeros les dicen que viene con 400 hombres, entonces Jacob tiene un gran miedo. ¿Bien? Pero miren, vamos a ir al versículo 13 y miren lo que dice. Ahora, después él aquí él tiene miedo, empieza a organizar el campamento. Miren que él tuvo la idea de decir, no, vamos a dividir el campamento en dos. Si nos ataca, se quedará con el primer campamento, se destruirá el primer campamento, pero el segundo sobrevivirá y seguiremos nuestros caminos. Pero ahora miren la decisión que toma al organizar el campamento. Vamos al versículo 13 y dice, durmió allí en aquella noche, en el lugar donde estaba, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ahora él está haciendo una estrategia. Vemos que él divide el campamento, pero también él ahora decide tomar de todo lo que él tiene, dice, de todo lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Vamos a ver lo que él toma. Dice, 200 cabras y 20 machos cabríos. Esto es muchísimo. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas, perdón, paridas con sus crías. 40 vacas y 10 novillos. 20 asnos y 10 becerros. Y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Empieza a organizar el campamento. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras de nosotros. Bien, entonces vemos que Jacob, al organizar el campamento, está diciendo que presente es a su hermano. Pero ¿qué tipos de presente? Miren la cantidad de animales. Esto primero, al ver la cantidad de animales que él envía como presente, vemos que él había sido realmente prosperado. Miren cuántos, vamos a ver aquí un poquito, vamos a retomar. Vamos a ver cuántos. Dice, eh, dice que tomó de las cabras. ¿Cuántas cabras? 200 cabras y también le está enviando los 20 y 20 machos cabríos. O sea, le está enviando la yunta completa. Le está enviando una manada, o sea, es enorme. O sea, si esto es un presente, él realmente podemos hacer una, digamos, sí podemos imaginarnos o hacer una dimensión de lo cuánto que había prosperado en la casa de Labán Jacob. Ahora entendemos por qué los hijos de Labán se habían levantado en contra de Jacob. No solo eso, también le envía ¿qué? 200 ovejas, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 20 asnos, 10 becerros, o sea, le envió un montón de animales.
que para el antiguo Medio Oriente todos estos animales eran un bien muy preciado. Y miren, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Recordemos que él, ¿qué promesa le había hecho al Eterno? Que le iba a dar los diezmos, un voto. Él había hecho una promesa voluntaria. Se había comprometido en que si él veía en su vida que el Eterno lo había prosperado, él había aceptado esa renovación de convenio. Él había renovado el convenio con el Eterno. Él había aceptado. Y como muestra de que él había aceptado, hizo este voto. Pero miren, lo que está haciendo aquí Jacob, es entregar un tributo a Esaú. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vamos al comentario del contexto del antiguo Medio Oriente. Ahí ya me adelanté un poquito. Eso ya lo vamos a ver después. Pero vamos al contexto del antiguo Medio Oriente. Aquí en lo que dice en el capítulo 32, del versículo 13 al 21, en donde se registra los regalos para Esaú. Y esto, miren, tengamos en mente lo que Jacob le está enviando a Esaú. Según el antiguo Medio Oriente, la generosidad de los regalos de Jacob puede entenderse cuando se lo compara con los tributos de una nación. Miren, los tributos, miren los comentaristas, están relacionando el regalo que envía Jacob a Esaú con el tributo, los impuestos que pagaba una nación a otra nación. Por ejemplo, en el siglo IX antes de la era común, la ciudad Indanu paga al rey asirio Tukulti, bueno, disculpen que es medio difícil, Tukulti Ninurta II, ese nombrecito, Ninurta, vamos a decirle el rey Ninurta II, le paga algo de plata, pan, cebada, 30 camellos, 50 bueyes, 30 asnos. Este regalo sería suficiente como para que Saúl tuviera un buen comienzo en una actividad pastoril por sí mismo, o si no, para pagar, a pagar a los mercenarios que quisieran emplear y que podían haber esperado un botín. O sea, miren, acá hay un registro de un tributo de que pagó un rey a otro. ¿Y qué pagó? Algo de plata, pan, cebada, 30 camellos, 50 bueyes, 30 asnos. ¿Cuánto paga Jacob? Mucho más. O sea que Jacob, miren, esto nos ayuda a entender la dimensión de lo que Jacob tenía en su poder, pero también nos hace pensar, y más el vocabulario que usa Jacob, que realmente ese tributo, realmente para quién era. Ese tributo, si nosotros hacemos memoria, era para el Eterno. ¿A quién Jacob tenía que pagar un tributo, digamos? Acuérdense que el diezmo en el antiguo Medio Oriente era considerado como un impuesto, un tributo, que era obligatorio. Pero en el caso de Jacob, él decidió por voluntad propia dar ese tributo, pagar ese tributo al Eterno. Y esto nos hace pensar un poquito el por qué la casa de Jacob entra en caos. Vamos a recordar eh, la promesa que hizo Jacob. Vamos a Génesis, capítulo 28. Vamos a Génesis, capítulo 28, versículo 18 al 22. Miren. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto sobre su cabeza y la alzó por señal. Derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre, era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto. Él decide hacer voto, diciendo, si fuera conmigo y me guardara en este viaje, dice, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Él está aceptando el pacto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos, ahí estamos recordando el voto.
¿Qué es lo que tenía que hacer al regresar Jacob entonces de la casa de Labán? Pasar por Betel. Resulta que ahora sí nosotros vamos a lo que son los versículos al capítulo 33, pero antes de eso vamos a ir al capítulo 32, versículo 22-28. ¿Por qué? Porque en el medio, o sea, Jacob tiene miedo, envía a sus siervos, tiene miedo, ya él habiendo visto el campamento de Adonai alrededor de él, envía a sus siervos, le traen la noticia de que su hermano viene con 400 hombres, él tiene miedo, ¿y qué hace él? Aparta un tributo. De acuerdo a lo que vemos en el antiguo Medio Oriente y las cantidades que eran negociadas por estos tributos, vemos que Jacob apartó mucho más de lo que se pagaba normalmente en el antiguo Medio Oriente entre reyes. Entonces, después de que él hace toda esta separación, él ahora se encuentra con un varón, dice. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así quedó Jacob solo. Y miren lo que dice en la Reina Valera, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. ¿Quién dijo esto? El varón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le pregunta y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Primera vez que se usa este término. Este término después se va a volver a usar ¿con quién? Con Moisés, que es la única persona que puede hablar cara a cara de alguna forma. Es un recurso literario para decir que Moisés estaba cercano al Eterno. Igual pasa con Jacob. Y fue librada mi alma, dice Jacob. Es interesante porque después de que él tome esa decisión, el Eterno sale a su encuentro. Está ahora teniendo un trato personal con el Eterno. Cuando dice que toma el nombre de Israel porque dice, porque ha luchado con Dios, no quiere decir de que Jacob entró en pleito con Dios o que él empezó a luchar, a torcerle el brazo a Dios para recibir una bendición. Lo que está haciendo mención ahí es que Jacob, o sea, que Dios estuvo con Jacob y cada proceso que Jacob pasó, Dios estaba con él. Y entonces dice que él estuvo con Jacob y él luchó con los hombres y él ha vencido. Jacob no lucha con Dios. Es más, es una idea que nos tenemos que sacar de la idea porque nosotros no podemos torcer el brazo de Dios para recibir una bendición. Entonces, aquí está hablando en ese contexto, en esa forma de que Dios siempre estuvo al lado y vemos que siempre estuvo con él. Cuando estuvo en la casa de Labán, Dios estuvo con él. Entrando a la tierra, vemos que el Eterno le muestra que él está acampando alrededor de él. Y ahora vuelvamos a hacerle presente de que él está con él. Y que ahora esto le ha traído una secuela a Jacob. Dice que le descoyuntó un muslo. Y eso lo vamos a entender un poquito más adelante, porque como les digo, en esta porción hay un mandamiento. Y al entender el mandamiento, vamos a poder comprender por qué Jacob se descoloca el muslo. Bien, él después queda cojo de alguna forma. Bien, entonces
vemos cómo ahora hay un cambio de nombre. ¿Qué significa el cambio de nombre? El cambio de nombre en el antiguo Medio Oriente era como un cambio de estatus. Y aparte, los nombres tenían una función, o sea, declaraban la función de la persona. Y recordemos que la palabra Jacob, el nombre de Jacob, tenía dos significados. Era un juego de palabras. ¿Cuáles eran? El que traba por el talón, o el que pone como restricciones por el talón, o el que pone tropiezo, y también era el engañador, usurpador. ¿Y quién? Y esto nos tiene, esto hagamos memoria, porque es el nombre que le ponen sus padres que más que nada vemos ahí dos significados, pero quien lo inclina hacia que él era un usurpador fue su hermano Esaú. Porque él le dice a su padre, mi hermano me ha engañado. Por eso le han puesto ese nombre Jacob. Pero si nosotros vemos ahora el contexto, la historia completa, ¿cuál era el propósito de Jacob? De poner tropiezo, porque Saúl no valoraba, acuérdense cuando él le vendió la primogenitura, él menospreció la primogenitura, la bendición de ser el, digamos, el líder de la familia. Por eso Jacob obtiene la primogenitura. Pero es su hermano quien lo llama usurpador. No fueron sus padres. Ellos no sabían, hicieron un juego de palabras. Pero esto nos tiene que ayudar a entender ahora por qué el Eterno le cambia ese nombre. Porque él ya no va a ser, porque ante los ojos de su hermano, él era un usurpador. Tenía un nombre de vergüenza. Pero ahora el Eterno le cambia su nombre, le da un estatus superior. Y aparte de darle un estatus, le da una función superior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en las próximas porciones cómo a través de Israel sale una nación que el Eterno va a usar para enviar su palabra a las naciones. Ese es el propósito del Eterno. Pero aquí vemos que también en las escrituras vamos a ver que hay un juego también de palabra entre Jacob y Israel. ¿Por qué? Porque hay veces que a Jacob se lo va a llamar por Jacob y hay veces que se lo va a llamar por Israel. ¿A qué se debe esto? Se debe a que cuando Jacob quiere hacer las cosas a su forma o con sus fuerzas, se lo registra en las escrituras como Jacob. Pero cuando él está en la voluntad del Eterno, ahí él es Israel. Es un nuevo nombre, un nuevo estatus que le ha dado el Eterno. Hay un cambio de función ahora hay un cambio de función en lo que es Jacob. Ahora sí vamos al capítulo 33. ¿Por qué? Porque ya teniendo claro eso, que lo vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver que Jacob él había hecho un voto. De ese voto, él tendría que al regresar pasar por Betel. Pero ¿qué hizo Jacob? Vamos al capítulo 33, versículo 17. ¿Qué hizo Jacob? Y esto nos da la pauta de que él no cumplió con lo que le dijo al Eterno. Vamos a leer del 16. Del 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Recordemos que hasta aquí ya se encontraron. Su hermano de alguna forma logra el objetivo Jacob de que su hermano apaciguar las aguas, digamos, y que su hermano ahora lo reciba, digamos, de forma amistosa y hasta cierto punto, ¿no? Y le dice Esaú que lo acompaña, ¿dónde? Seir. Y él dice, Jacob, no, yo no te puedo acompañar. Llevo mis animales, llevo los niños, déjame ir al paso de los niños. Ve tú primero, yo llegaré después a Seir. Estoy parafraseando. Pero miren lo que sucede en el versículo 17. Les pregunto, familia, a los que están en internet también, ¿a dónde tenía que ir Jacob? A Betel. ¿Dónde dice el versículo 17? Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo campaña para campañas para su cabañas, perdón, para sus cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. O sea, del encuentro de su hermano, del encuentro de su hermano, él no va ni a Seir, no sigue a su hermano, tampoco va a Betel, se va a Sucot. Y después de ir a Sucot, ¿a dónde fue? Se fue a Siquem.
Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Llegó a Canaán. ¿Y a dónde él tendría que haber llegado? A Betel. Y cuando vino de Padam Aram y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, o sea, por 100 ciclos de plata. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Pero es interesante porque él tendría que haber regresado a Betel, en donde él ya había levantado un altar y lo había ungido. Ahora él llega a otra ciudad. Esto es lo que a nosotros nos determina de que de alguna forma Jacob no cumplió con su voto. Y al no cumplir con su voto, el Eterno lo tiene en cuenta. Todo lo que salga de nuestras bocas. Por eso en el estudio pasado hacía esta aclaración, porque todo lo que salga de nuestra boca, el Eterno lo tiene en cuenta. Quizás a nosotros se nos pase, se nos olvida, o no tengamos ganas de hacerlo. Pero el Eterno es más, algo que está relacionado con Él. Yo me rehúso a hacerlo. Él lo tiene en cuenta. Y esta fue la causa por el cual entró el caos a la casa de Jacob, a la familia de Jacob. Hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque vemos que Jacob, en vez de darle, digamos, tributo o reconocer de que el Eterno había sido quien lo había librado y lo había prosperado, ¿qué estaba haciendo él? Dándole tributo a Esaú, su hermano, quien quería matarlo. Por eso es el vocabulario que usa mi señor. Eso él lo tendría que haber usado con el Eterno, no con Esaú. Entonces, después en el capítulo 34 vamos a ver que nos cuenta la historia de lo que sucede con su hija Dina, el caos que sucede. Su hija es mancillada, sus dos hijos, Leví y Simeón, toman venganza por su hermana. Y después de todo este caos, vamos a ir al capítulo 35. Miren lo que dice el Eterno. Capítulo 1, versículo 2, 1 al 2. Miren lo que dice. Después de que sucede todo lo que sucedió con Dina, con Leví y con Simeón, dice el Eterno, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a ¿dónde? A Betel. Otro indicio de que nos da que Jacob estaba evitando ir a Betel. Él llegó a Sucot, después se fue a Siquem. Sucede lo que sucede con la familia de Jacob. Después el Eterno se le revela o está con él y le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y miren el vocabulario que usa el Eterno. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Miren el Eterno cómo él tiene presente lo que uno le dice. Y el Eterno le está haciendo memoria a Jacob. No lo está acusando, sino que le está diciendo, levántate. Ese levántate es como, listo, levanta tu cabeza, continúa, pero haz las cosas como corresponde. Ve a Betel, levanta un altar al Dios. Y miren quién dijo Dios a Jacob. Y él le recuerda, levanta un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Wow, eso es bien interesante. Quitaos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Miren todo lo que tuvo que pasar Jacob para que realmente él pudiera reconocer quién era el Eterno. El Eterno lo cruza, como él le dice el Eterno. El Eterno fue quien se le apareció cuando él huía de su hermano Esaú. Lo cuidó en la casa de Labán.
lo cuidó al entrar a Canaán. Y a pesar de que Jacob no tomó las decisiones correctas, el Eterno en su inmensa misericordia ahora sí lo está confrontando, digamos, cara a cara, como decía Jacob, y diciéndole, ve a Betel, tienes que ir a Betel, no a Siquem, no a Sucot, a Betel. Y ahí levantar ese altar, en donde él, acuérdense, él había levantado un altar y lo había ungido, marcando un espacio sagrado en el cual él tenía que venir y presentar los tributos de que de los que él se había comprometido de forma voluntaria con el Eterno. Entonces ahí vemos esta inmensa misericordia del Eterno, de que ahora Jacob, después de haber pasado el caos que pasó, y vemos que fue necesario ese caos. ¿Por qué? Porque era necesario de que Jacob conociera qué había en su corazón. Y él reconociera, es cierto, yo había hecho un voto con ese Dios, con el Dios de Abraham, Isaac, de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, y el Dios que yo le prometí lealtad si él me guardaba. Y veamos cómo él lo guardó y cómo lo prosperó, que él pagó 2 o 3 veces más de lo que se pagaba como tributo entre naciones. Vamos al capítulo 35, a los versículos 9. Y después de que él está llegando a Betel, vamos a leer del 5. Bueno, él llega a Betel, levantan el altar y dicen el 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Paran Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra se ha dado a Abraham y a Isaac. La daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Es el mismo lugar que habló la primera vez, en Betel. Y aquí que vemos, si ahora el Eterno le está recordando estas palabras, ¿a qué les recuerda? A las promesas dadas a Abraham, a Isaac, que renueva el convenio con Jacob, y también ahora está volviendo a renovar el convenio con Jacob. No solo que le está renovando, sino que está confirmando ese cambio de nombre. Miren todo lo que tuvo que pasar Jacob para que realmente ahora el Eterno diga, ahora es tu nombre, Israel. Y la promesa que viene con ese nombre, Israel. ¿Que él va a hacer qué? ¿Qué le ordena? Que se multiplique, que crezca, que sea una nación. Ahora vemos de dónde surge la nación de Israel. Y que también va a ser un conjunto de naciones que procederán de ti. Y eso nos incluye a nosotros. Aquí vemos entonces que a pesar de que Jacob quiso huir de la presencia del Eterno, que él quiso hacer caso omiso a lo que él había prometido, el Eterno salió a su encuentro. El Eterno, obviamente, el caos que hubo en la casa de Jacob fue por su culpa. No fue culpa del Eterno. Fue él quien se comprometió y no cumplió. Por eso, el Eterno, miren, y esto nos muestra esa misericordia y esa bondad que a pesar como que somos por ahí rebeldes, el Eterno es un Padre bueno. Que sí, bueno, fue rebelde Jacob, pero en ese momento de angustia, el Eterno extiende su mano y le recuerda quién es Él y cuál es la promesa que el Eterno tenía para Él. Pero vemos que no era por los méritos de Él, sino que eran por los méritos de Abraham. Interesante, ¿no? Y por la fidelidad del Eterno. Muy bien, exactamente, por la fidelidad del Eterno. Miren, esto nos muestra la fidelidad. Lo que el Eterno dijo, no hay quien lo cambie, ni siquiera Él lo puede cambiar. Son los decretos de un rey. Y Él había decretado estar con Jacob todo el tiempo. Por más que Jacob metiera, como diríamos, hablando mal y pronto, la pata una y otra vez con su familia. Entonces ahí ya cierra la idea
¿Por qué esta porción se une con la porción anterior? Porque conociendo lo que sucedió en la porción anterior, hoy podemos entender realmente por qué hubo caos y va a haber caos en la vida de Jacob. Es toda consecuencia de las malas decisiones. No fue consecuencia del Eterno o de factores externos a Jacob o al Eterno, sino que fue las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Amén. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora vamos a continuar porque recuerden, en este ciclo nos estamos enfocando en el contexto y los mandamientos. Aquí va a aparecer el tercer mandamiento. Yo quiero que retomemos y vamos al capítulo 32. Vamos al capítulo 32. Uy, ahí está. Capítulo 32. Vamos a ir de vuelta. Y justamente en el capítulo 32 se encuentra el mandamiento en el versículo 33. Vamos a leer del versículo 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, donde él estuvo luchando, o digamos que él tuvo este encuentro con el Eterno y que es dislocado su muslo, ¿bien? Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Este versículo 32 es el tercer mandamiento. Un poco raro, ¿no? Lo leemos y como, porque a Jacob fue tocado su muslo, él quedó cojo y por eso, miren, los hijos de Israel, está hablando para todas las tribus de Israel, dice, hasta hoy día del tendón que se encogió, no comen. No comen el tendón. ¿Cuál sería el tendón? De acuerdo a los sabios, interpretan que ese tendón vendría a ser como el nervio ciático. Voy a tomar como ejemplo una vaca, un novillo, el nervio ciático de la vaca. No lo comen. Y aquí es bien interesante. Acá, justamente, esto, primero que estamos viendo que es un mandamiento que tiene que ver con qué? Con comida. Miren, desde el Génesis, el Eterno está mostrándonos de que Él interesa no solo, miren, cosas tan pequeñas como qué es lo que comemos. Y le está diciendo, acá nos está dando este mandamiento, en que nosotros, o sea, en que Israel no come esto. Estamos hablando de un mandamiento que está referido a qué? A la comida. Ahora vamos a descubrir, ahora como yo les dije, es que el tendón que se encoge consideran que es el nervio ciático. Pero vamos a ver qué es lo que dicen de acuerdo a la interpretación legal del mandamiento. Vamos a usar el Taryat Mitzvot, que es el recurso en donde nosotros tenemos los mandamientos explicados cada uno. Miren, mandamiento número 3 es el primer mandamiento prohibitivo. ¿Por qué es prohibitivo? Porque dice no deben comer. Es Génesis capítulo 32, versículo 30 y 33. Los hijos de Israel no deben comer el tendón de la vena del muslo. Esencia del mandamiento. Está prohibido comer cualquier corte del tendón músculo del muslo, tanto de las partes traseras derecha como de la parte izquierda de un animal. ¿Qué animal sería? La vaca, la cabrita, la oveja, o sea, todo animal que tenga pezuñas hendidas. ¿Bien? Esto está muy relacionado también con Levíticos capítulo 11, pero ya cuando lleguemos ahí vamos a profundizar un poquito más. Nos vamos a enfocar en este mandamiento. Entonces, la prohibición es de no comer el tendón, o sea, el nervio ciático.
Dice, una cantidad equivalente al tamaño de una aceituna o un tendón entero, aunque sea menor que el tamaño de una aceituna, no se pueden comer. Dice la ley, o sea, lo que dice la interpretación de la ley en sí, dice, hay dos tejidos primarios que están prohibidos en el cuarto trasero de un animal. El nervio ciático, que es lo que se refiere en lo que es Génesis capítulo 32, versículo 33, y el nervio peroneo. Provisión, dice, rabínica. Esto lo prohíbe, digamos, los sabios de Israel, los intérpretes de la ley. Debe eliminarse hasta el último rastro de este nervio. Su grasa está técnicamente permitida, pero como los judíos son escrupulosamente piadosos, la tratan como prohibida. En consecuencia, debe eliminarse toda la grasa que cubre el nervio ciático. Viéndolo así al mandamiento, un poco como que nos está faltando información. ¿Por qué no lo comen? ¿Por qué termina siendo un mandamiento? Bien, vamos a tratar de descubrir, voy a ir a fuentes que son los certificadores de lo que son los alimentos kosher. Aquellos que certifican aquellos alimentos que son aptos para el consumo. Entonces vamos a ver lo que dicen los sabios, los que dicen, los que están encargados de determinar qué es un alimento kosher, un alimento permitido bíblicamente, y también les voy a presentar una perspectiva a nivel gastronómico. ¿Por qué? Porque soy profesional gastronómico. Entonces, tengo los conocimientos y tengo los recursos para también entender un poquito más en cuanto a la hora de ingerir un alimento, el por qué se debería o no debería consumir y por qué hay algunos datitos técnicos también que nos van a ayudar a entender y dar una perspectiva mucho más amplia. Entonces, familia, vamos a analizar este mandamiento de acuerdo a la perspectiva de los que certifican kosher, de los sabios de Israel y la perspectiva de un chef, de un cocinero, de un profesional de la gastronomía. Bien, entonces quiero que me acompañen aquí y aquí, miren, aquí estamos viendo lo que nos mencionaba. Esto es el cuarto trasero de un animal. Vamos a tomar por ejemplo la vaquita. Bien, lo que vemos nosotros aquí, esto que está acá, vamos a poner un poquito más grueso. Esto que está acá marcado en rojo, eso sería el nervio ciático. Eso es el nervio ciático. Y el nervio peroneal vendría a ser este nervio que baja aquí. Esto es lo que no se consume de los cuartos traseros, tanto izquierdo como derecho. Y ellos dicen que no lo consumen. O sea, miren la cantidad de carne que no se consume. O sea, es lo que ellos no consumirían. ¿Por qué? Porque miren, aquí es bien interesante, porque después ya vamos a ver una, digamos, aplicación al día de hoy, podríamos decir, de acuerdo a la legalidad del mandamiento. Pero ya ahí ubicamos dónde queda digamos, el nervio ciático y el nervio peroneal del animal, de la vaca. Son los dos nervios que, de acuerdo a la interpretación del mandamiento legal, no se pueden consumir. Ahora quiero que vamos a ver lo que nos menciona sobre las carnes kosher la SAC, la South American Kosher, es una entidad certificadora de alimentos permitidos bíblicamente de la República Argentina. Menciona lo siguiente: la carne kosher y sus cortes permitidos. El consumo de la carne se permite solo cuando se observa protección. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir, eso significa que está prohibido la crueldad hacia el animal. Una carne kosher, una carne permitida bíblicamente, debe ser, digamos, muerta de una forma de que el animal no sufra, que no vaya a sufrir, que no se tensione. Y aquí yo les voy a dar digamos, como un gastronómico ve esto. Nosotros en la gastronomía podemos determinar cuándo un animal sufre y cuándo no.
Debido a que hay algo que se llama rigor mortis. Es, digamos, el antes de la muerte, lo que el animal vive ante la muerte. Si el animal sufre de crueldad animal, el animal se tensiona tanto que esa carne, a pesar de que el animal estuviera muerto, la carne queda dura. Es casi imposible, o sea, es como que queda muy dura y aparte, eso es algo que nos va a dar a nosotros digamos, que un animal haya pasado por una muerte muy cruel. Cuando la carne es dura, es un indicio de que ese animal ha sufrido de crueldad. Vamos a ver también que, por ejemplo, muchos dirán, no, porque animales de vacas grandes como el novillo también es dura. Sí, es un poco más firme. Pero si ese animal que tiene una carne firme muere de una forma no correcta, esa carne se pone como una piedra. Es imposible comerla. Es muy dura esa carne para comer. Entonces, una de las condiciones que ellos tienen en cuenta para determinar que un animal es kosher, que el animal muera de forma tranquila, que no haya rigor mortis, que el animal cuando muere no quede tenso, quede de una forma que la carne también sea blanda. Es una de las formas que tenemos para identificar cuando un animal ha muerto de una forma no correcta. Una vez faenado el animal, solo ciertas partes del animal kosher son permitidas para el consumo. Esto incluye la sección frontal hasta la 12ª costilla. Todas las demás partes son vendidas a carniceros de carne no kosher. O sea, de acuerdo a las estipulaciones modernas de lo que es la carne kosher, lo normal es que se consuma como kosher la parte delantera. La trasera no se va a consumir. Los cortes permitidos de carne son el cuello, el brazuelo, madril, aguja, pierna, hombro, falda, costilla y el pecho. Otras partes como la lengua, hígado o mollejas, que son parte de las entrañas del animal, requieren de una preparación especial y solo puede comprarse en carnicerías de confianza. ¿Cómo se prepara la carne para el consumo? Para que la carne y el ave puedan ser consumidas, esto se aplica tanto para carnes rojas como para carnes blancas. Para ser consumida debe prepararse según las leyes judías o las leyes de acuerdo a la Torah. ¿Qué son estas? Dice, primero, de acuerdo a lo que establecen ellos como norma, debe ser faenado por un shohet judío. O sea, tiene que ser una persona, un experto en la shejitá. Y esto nos va a trasladar al templo cuando los animales eran degollados para poder ser presentados. Y eran especialistas, no podía ser cualquier persona. Y en el templo vemos que dentro de los sacerdotes habían sacerdotes que se dedicaban exclusivamente al acto de la shejitá. Eran personas que eran entrenadas para eso. Entonces ellos dicen que siguiendo esta norma que se llevaba en el templo, ellos la trasladan ahora a la producción de carne kosher y dice que tiene que ser un experto. Judío, experto y espiritualmente que sensible. Segundo, inspección interna de órganos defectuosos por un rabino entrenado. O sea, una vez muerto el animal, una vez desangrado el animal, y esto es una condición que no puede pasar por alto, es que el animal tiene que morir y ser desangrado por completo. Recordemos que como creyentes en el Dios de Israel y como creyentes en el Mesías no consumimos sangre. Y ningún derivado de la sangre de un animal consumimos. Es un poquito controversial porque sé que para muchos es muy difícil dejar de comer sangre o porque las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, la morcilla, está hecho a base de sangre y nosotros como creyentes no podemos comer ese tipo de alimentos. Entonces dice que una vez que el animal es muerto y desangrado, tiene que pasar por una inspección, en donde en esa inspección se revisan los órganos y esos órganos van a determinar si hay algún defecto. Él dice un experto tiene que hacerlo, no lo hace cualquier persona, va a hacer que sea apto para el consumo o no.
¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las enfermedades que puede tener un animal. 3. Mojar y salar la carne para sacar toda la sangre. Bien, en este punto, como profesional gastronómico, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque la carne no es roja por la sangre. Ya después les voy a explicar un poquito más sobre eso, porque esto también nos va a ayudar a entender por qué no debemos consumir este tendón o esta vena, ¿bien? Pero ellos entiendo que es para evitar, como recién leíamos, ellos prefieren la grasa del tendón, se podría comer, pero ellos dicen, para no errar, para no pecar, o sea, para no equivocarnos, ¿qué hacemos directamente? No lo consumimos. Entonces, es una medida extra que ellos toman de salar la carne, hacerla pasar por un proceso en que si quedan rastros de sangre, lo que va a hacer la sal va a hacer que esa sangre sea despedida de las venas o articulaciones o arterias que quedan dentro de la carne. Cuarto, remover ciertas grasas y venas. Por ejemplo, el nervio ciático es una de las cosas que van a hacer. Quinto, supervisación kosher experta hasta que hayas comprado el producto. Incluso si uno de estos requerimientos es omitido, la carne es considerada no kosher y puede ser de cualquier comida kosher, o sea, permitida, que esté en contacto no kosher también. Miren lo delicado que es esto de mantener una pureza a la hora de comer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta carne, si toma contacto con un animal impuro, esa carne deja de ser kosher. Y por más que yo esté preparando un plato kosher, uso esa carne que se contaminó porque tuvo en contacto con otro animal que era impuro, y esto tiene que ver con Levíticos capítulo 11. Cuando sucede eso, ¿qué sucede? La comida que supuestamente iba a ser kosher deja de ser kosher. ¿Saben cómo se llama eso a nivel gastronómico o bromatología? Contaminación cruzada. Hay alimentos que no se pueden mezclar entre sí, ni menos alimentos crudos como las carnes, si son de distintas especies, digamos. Por ejemplo, la carne roja con la carne blanca no se mezclan, la carne de cerdo con la carne roja tampoco se mezcla, y entre ellas no se pueden mezclar. Si yo manipulo carne de vaca, es solo carne de vaca, y si tengo que manipular otro tipo de carne, tengo que cambiar mi protocolo y manejar otro tipo de carne. Eso sería en lo teórico. Tristemente en la práctica no sucede tan así. Bien, entonces esto es lo que nos menciona y esto nos va dando una idea de todo el proceso que se tiene que tener para determinar cuándo una carne es kosher y cuáles son esos cortes que se consumen y el por qué no se consume el tendón de el animal. En este caso vamos a poner, por ejemplo, la vaca. Miren, este es lo que ellos, a simple gráfico, como ellos representan. Lo que está en el sector verde es lo que se puede, lo que ellos consideran kosher, lo que se puede consumir de acuerdo a las normas kosher modernas. Todo lo que es la parte trasera no la consumen. Pero ¿es en todos lados que hacen esto? No. ¿Saben cuándo hacen todo esto? Que solamente consumen el cuarto delantero y no el cuarto trasero. Cuando están viviendo, acuérdense que también nuestros hermanos de Judá están dispersos por el mundo. Entonces, en lugares como por ejemplo en la Argentina, que la carne es barata y que hay gran cantidad de carne disponible, toman estas libertades para tener mayor recaudo de no cometer el error de comer parte de ese nervio. Recuerden que comer hasta la porción de una aceituna ya se considera como que se quebró con ese mandamiento. Pero miren, y esto lo vamos a tener más claro ahora cuando lo vemos aquí en el Targum Mitzvot, cuando habla de la perspectiva del mandamiento. Y esta es una perspectiva moderna. Dice, hablando de términos prácticos, dado que trabajar los cuartos traseros de los nervios prohibido es una tarea laboriosa y costosa, los mataderos kosher en los Estados Unidos también hay una gran cantidad. Igual que aquí en Argentina sucede lo mismo. Generalmente venden los cuartos traseros de los animales sacrificados kosher a carniceros comunes, a no kosher, y no para el comercio de carne permitida, kosher.
en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Sin embargo, donde la carne es más cara, los carniceros expertos trabajan los cuartos traseros. Miren, en Israel la producir carne es carísimo y es uno de los mayores. Israel, la tierra de Israel, hoy en día es uno de los mayores importadores de carnes, en donde uno de sus proveedores es la República Argentina, en donde hoy estamos aquí. Por eso es que conocemos, y como en mi ámbito profesional, como profesional gastronómico, sé cuáles son esos cortes que ellos consumen y ahora estoy entendiendo el por qué. Y ellos, miren, acá tienen la libertad de escoger si solamente comen cuartos delantero o cuarto trasero. Pero en Israel aparece ahora una figura que es un carnicero especializado para la limpieza de estos cortes. ¿Y por qué tienen que ser especializados? Porque hay que tener ciertos cuidados a la hora de quitar este tendón, porque si yo lo hago de una forma no correcta, estoy de alguna forma también, si no lo hago correctamente, voy a dañar la carne. ¿Por qué? Porque los músculos de la carne es una fibra. Y si yo la corto mal, puedo hacer que si el animal murió de la forma correcta, pero yo al cortar mal la carne, ¿qué sucede? La dejo dura o destruyo el corte. Entonces, o destruyo la pieza. Entonces tienen que ser especialistas. Y estos especialistas sacan este nervio de una forma limpia. Son unos expertos. Y miren, voy a citarles lo que dice One Kosher, que es una certificadora mexicana. Y justamente ellos tienen un pequeño artículo que habla sobre el Nikur. ¿Qué es el Nikur? Es este carnicero especializado. Dice, antes de la carne llegar a la carnicería debe pasar por un proceso denominado Nikur. Este procedimiento involucra la remoción de ciertos números de venas y de grasas prohibidas. Los cortes traseros, a propósito, contienen el nervio ciático, que la Torá menciona como prohibido para los hijos de Israel. O sea, este mandamiento no es solo para una tribu, sino que es para todas las tribus de Israel. Porque ahí es en donde Jacob sirvió durante su lucha con el ángel. Miren, y esto es una certificadora kosher, un instituto dedicado a la certificación de alimentos. Miren la relación que ellos hacen. La explicación que ellos dan de tener este procedimiento que se llama Nikur es por este mandamiento. Porque como Jacob fue herido en el muslo, ellos no comen, no deberíamos de comer ese tendón. Existen rabinos especializados llamados menacrim, los cuales saben quitar grasas, venas y nervios de los cuartos traseros. Nota, de la cabeza de la res es permitido la lengua y los sesos. Aún, perdón, y los sesos. Aunando a ellos, la Torah prohíbe explícitamente el consumo de la sangre, de modo que los animales y sus carnes deben ser desangradas totalmente antes de ser consumida. La extracción de la sangre se hace por medio de sal, la cual absorbe la sangre si se hace de acuerdo con las indicaciones de las reglas kosher. Y vuelvo acá a aclararles. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque en sí las carnes, si está bien el animal desangrado correctamente, no debe haber sangre dentro de los músculos. Pero entiendo que lo hacen como una medida extra, como una medida en que permiten que no evitan de que no haya contaminación de sangre dentro de los cortes de los animales o de las piezas de las carnes. Bien, miren, y justamente ellos tienen esta gráfica. Y esta es la parte, como yo les mostraba, que no se consume. Ese es el nervio que va desde esta parte del lomo del animal hasta su parte más baja de la pierna trasera, de ambos lados. Eso es lo que no se come. Y eso es lo que eh, evitan comer. Y lo que ellos prefieren, si podemos conseguir carne y en abundancia y que sea barata, preferimos comer ¿qué?
el cuarto delantero. Si no hay o es muy cara la carne, listo, tenemos que tener un especialista en que pueda sacar este nervio. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito cómo es esto de cómo hoy se practica, cómo hoy se manipulan las carnes. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque miren, yo les voy a mostrar aquí la nomenclatura de los cortes en Argentina. Esto puede variar de acuerdo al país. ¿Bien? ¿Cuáles serían los cortes que pueden llegar a tener contacto con este nervio o pueden tener de alguna forma por ahí un poquito de ese nervio? Bien, son los cuartos traseros. Todo lo que vemos aquí, en donde dice esta parte, esto es el animal colgado media res, cabeza abajo, o sea, aquí estaría la cabeza del animal y esta es la parte trasera. Aquí vamos a ver que hay distintos cortes. Todos estos cortes que están aquí tienen contacto con ese nervio, que puede ser la nalga, así lo conocemos aquí en Argentina. Vamos a agrandar un poquito para que se vea un poquito más. La nalga, la tapa de nalga, la cuadrada, el peseto, colita de cuadril. Son algunos cortes, como por ejemplo el bife de lomo, el bife angosto. Estos son algunos cortes que se encuentran en el cuarto trasero. Y es muy posible que uno de esos cortes tenga contacto con este nervio. Estos son los cortes que fuera de Israel los que consumen kosher no los consumen y los que viven en Israel tienen un carnicero especializado que hace la limpieza de estos cortes para quitar todo nervio o tendón que esté prohibido. Bien, esto es como así nosotros en Argentina dividimos el animal, lo despostamos, se llama esto. Bien, y es bien interesante eso. Ahora, quiero darles la perspectiva gastronómica del por qué no consumir este nervio. Primero, es un nervio que al consumirlo es un nervio bastante grueso, un nervio que si lo ingerimos demora mucho en digerir en nuestro cuerpo. Ahora, esto nos puede ayudar a entender por qué muchas veces el comer carnes rojas nos hace mal. No es por la carne roja, sino que es, por ejemplo, por cuestiones como, por ejemplo, comer estos nervios o estas grasas que tienen mucho nervio entre sí. ¿Por qué? Porque son alimentos muy duros que el estómago del ser humano le cuesta digerir. Entonces, gastronómicamente es algo que debemos quitar. Además de eso, si nosotros dejamos estos nervios, es muy probable que la carne se encoja o tome una forma que no sea muy, digamos, muy linda de aspecto. Por ejemplo, se va a achicar, se va a doblar, no se va a cocinar parejo. Entonces es necesario quitar esos nervios. ¿Por qué? Porque ese nervio, a pesar de que el animal esté muerto, al recibir el contacto del calor, hace que ese nervio se encoja. Y al encogerse, podemos malograr el corte. Esto estoy hablando de una perspectiva como profesional gastronómico. En gastronomía, a este nervio, hoy me estoy dando cuenta que sin saberlo, lo estábamos quitando de las carnes. ¿Por qué? Porque queríamos que el plato se viera lindo, porque la carne se cocinara pareja y además para que poder cuidar nuestro metabolismo, de que no consumir alimentos que sean difíciles de digerir. Otra cosa también, si yo quiero comer, y me pueden decir, hay gente que quizás le guste comer este tipo de nervios, y para poderlos comer hay una sola forma, que es sobrecocinar la carne para que ese nervio se ablande de alguna forma y sea más fácil de comer y de digerir. Eso es algo que también no es favorable para nuestra salud. Consumir carnes en sobrecocción, esto hace también de que nuestro cuerpo no digiera bien la carne roja. Una de las principales consecuencias por qué a las personas les cae mal la carne roja. ¿Por qué? Porque no estamos respetando los términos de cocción. Miren, quiero compartirles esto que vemos aquí.
Estos son los distintos términos de cocción. Esto que estamos viendo aquí son los distintos términos de cocción. Para que el tendón sea consumible, la carne tiene que estar en este punto de cocción, bien cocido. Es el punto extremo. Ese punto, la carne queda dura, queda seca, queda como diríamos aquí en Argentina, como una suela de zapato. Queda algo muy seco. Hay personas que les gusta comer así, pero son las principales que tienen este problema de que la carne roja les cae mal. ¿Por qué? Porque la carne tiene una, podríamos decir, una proteína que si la sobrecocinamos hace que la carne se seque y nos caiga mal. Entonces, comer ese nervio, si yo quiero comerlo, tengo que sobrecocinar la carne roja. Y al sobrecocinar la carne roja, estoy haciendo que mi cuerpo la rechace porque no la puede digerir tan fácil. Después tenemos este otro aquí arriba. Este se llama poco hecho o en el término francés en gastronomía es el punto bleu o el punto azul. Es un sellado rápido en donde la carne por dentro está cruda. No ha llegado a tomar temperatura, solamente es por los bordes. Tampoco es aconsejable comer la carne en ese estado, no porque tenga sangre. El color rojo de la carne no es por la sangre en el músculo, sino que es por una proteína. ¿Cuál es esa proteína? Miren, aquí lo tengo. Es agua con sangre, dice agua, sangre en la carne, porque si ustedes ven la carne, cuando la compramos muchas veces larga un líquido rosado o larga un líquido más rojizo que rosado. Esto nosotros le conocemos como agua sangre, pero es un término mal usado. No es agua sangre. En realidad es una mezcla de mioglobina, que es una proteína que se encuentra en los músculos del animal, y agua. Si compras carne de res fresca en el supermercado o en la carnicería, este líquido rojo no suele estar presente en la comida. O sea, cuando vemos este líquido rojo, cuando la carne está cruda. Y también le da el color rojo a la carne la mioglobina. ¿Por qué? Porque esto se debe a que el líquido es un bioproducto del proceso de refrigeración. El agua en la carne se hincha como cristales de hielo, dañando las células musculares que la rodean, lo que deriva de la liberación de la mioglobina. Esta proteína es abundante en los animales que tienen músculos muy activos, como por ejemplo la vaca, y se torna roja con el oxígeno. Entonces, la carne roja no es roja por la sangre, sino que es roja por esta proteína llamada mioglobina, que hace que al tomar el contacto con el oxígeno, toma este color rojizo por la oxidación de la proteína. Entonces, comer esto tampoco está bien o permitido. ¿Por qué? Porque, primero, la carne cruda, si no ha sido bien manipulada desde un primer momento, es muy posible que adquiera algún tipo de bacteria. Y las bacterias en la carne roja mueren a los 60-65 grados de temperatura en el interior de la carne. O sea, aquí tendría que estar a 65 grados. Si yo como una carne cruda, es muy posible de que si esa carne no ha sido bien manipulada, pueda contraer algún tipo de enfermedad o algún problema estomacal por las mismas bacterias de la carne. ¿Cuál es el punto recomendado? El punto aquí sería esto que vemos aquí. Este de aquí, vamos a borrarlo. Este que está aquí. Este sería el punto correcto. ¿Por qué? Porque aquí estaría a los 65 grados la carne. En ese punto mueren todas las bacterias que puede contraer la carne roja y está en un punto en que la carne está jugosa y que esa proteína aún está presente en la carne y eso ayuda a la fácil digestión en el cuerpo humano. ¿Qué sucede?
Y ahora les voy a explicar un poquito brevemente por qué no estoy tan de acuerdo con salar las carnes si sabemos que esas carnes han sido desangradas correctamente. Una ventaja que tenemos en Argentina, la forma de manipular un animal como la vaca, es muy parecido a cómo se hace digamos, para una certificación kosher. Se muere el animal sin sufrir y aparte de eso, el animal es desangrado. No tiene que haber sangre en el cuerpo o en ninguna pieza de la carne. Entonces, si yo paso por ese proceso de sal a la carne, yo le estoy quitando parte de esta proteína y lo que va a hacer que cuando yo quiera sacarla a punto, me va a salir en punto pasado o hecho. Digamos que para nuestro cuerpo dentro de todo estaría bien, es fácil de digerir, pero la carne pierde sabor, pierde esa facilidad, también se hace un poquito más complicada que comerla a punto de digerir, pero digamos que estaría permitido. Entonces, ¿qué vemos? Que los extremos de consumir una carne cocida o poco hecha, esos extremos son malos. Tenemos que manejarnos en algún punto medio. Y es por eso que entiendo ahora, desde el punto gastronómico, por qué el mandamiento nos dice no comerlo. Vemos esa bondad del Eterno, que desde el principio nos está dejando saber que a Él le interesa qué es lo que yo estoy consumiendo. Y lo que yo consuma es algo que a mí me tiene que hacer bien. El Eterno nos creó, sabe cómo funcionan nuestros cuerpos. Entonces, si yo voy a comer una carne con este nervio, es preferible sacarlo. ¿Por qué? Porque para poder comer ese nervio necesito sobrecocinar la carne y eso hace que mi metabolismo no funcione de forma correcta. Por eso es preferible quitar el nervio. Además, si no, digo, no consumo la carne, pero no le quito el nervio, pero lo consumo a punto o en el punto correcto para consumirlo, ¿qué va a suceder con ese nervio? Ese nervio aún está muy firme y si lo ingiero, mi cuerpo lo va a rechazar. Mi cuerpo no le va a ser fácil digerir ese nervio. Y por eso muchas veces sucede que cuando consumimos carnes rojas, sentimos esa pesadez por bastante horas. Normalmente la carne roja se digiere entre 2 a 3 horas. Pero si yo la como sobrecocida y consumir los nervios de la carne roja, llevan entre 4 a 6 horas la digestión dentro del cuerpo humano. Entonces, hay una gran diferencia y uno siente en el cuerpo esa pesadez. Entonces, desde el punto de vista gastronómico, tengo digamos, una visión del por qué y los puedo asociar con el cuidado del Eterno hacia nosotros, diciéndonos desde un primer momento, hijos, yo sé qué es bueno para ustedes, qué deben consumir. Y después ya vamos a ver, cuando vayamos entrando más en los mandamientos, que el Eterno en el Levíticos capítulo 11 nos va a hablar exactamente de los animales, de las cosas que se pueden y no se pueden comer. Y ahí vamos a tratar también de poder profundizar un poquito más con respecto al por qué. Bien, pero eso es desde la perspectiva gastronómica. Ahora hay otra perspectiva, que es la perspectiva de los sabios de Israel. Acuérdense, ya vimos la perspectiva de cómo considera o por qué un certificador kosher, alguien que se dedica a escoger estas carnes y darle el visto bueno para el consumo de acuerdo a las restricciones bíblicas, ya vimos su punto de vista y que lo asocian con Jacob. Ellos directamente no dan otra explicación que no, porque el mandamiento dice que Jacob fue herido en el muslo, por eso los hijos de Israel no lo consumen. Perspectiva de un certificador kosher. Les di la perspectiva o de acuerdo a la forma y a la información que poseo como profesional gastronómico, como profesional en el manejo de alimentos en una cocina. En mi caso, me gusta a mí encararme siempre yo en lo que es la gastronomía. Tengo una inclinación más hacia la manipulación de las carnes rojas. Entonces, tengo un poquito más de experiencia y información que me ayuda a manipular bien estas carnes. Por eso se las estoy compartiendo, para que podamos entender el por qué no es bueno consumir estos tipos de nervios
y si lo consumo, también estoy haciendo mal. Ya sea porque lo estoy consumiendo en una carne cocida a punto o sobrecocida, y de igual manera eso va a generar problemas en mi sistema digestivo. Entonces, ya pusimos esas dos perspectivas. Ahora vamos a conocer la perspectiva de los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un panorama completo de este mandamiento. Miren lo que dicen los sabios. Los sabios de Israel, en los sabios de Israel hay dos opiniones sobre este mandamiento. Uno, una gran mayoría cree que este mandamiento es un mandamiento, que lo que está sucediendo, lo que se está nombrando en Génesis capítulo 32, 33 es un mandamiento. Pero hay un grupo muy pequeño que cree que esto es una costumbre. ¿Debido a qué? Por una frase. Si nosotros volvemos al, al mandamiento, hay un vocabulario que hace que se genere estas dos opiniones dentro de los sabios de Israel. Dice que la frase es hasta hoy en día. Esa es la frase que hace que haya dos grupos. Uno minoritario que dice, no, esto es una costumbre. ¿Por qué? Porque interpretan que hasta que, digamos, en este caso, recordemos, el libro de Génesis es escrito por Moisés cuando Israel sale de la tierra de Egipto. Entonces, muchos, no muchos, sino que este grupo pequeño de sabios dicen que al decir hasta hoy día, quiere decir que fue hasta ese momento de que eh, reciben estos escritos del libro de Génesis, o hasta el momento que salieron de la tierra de Egipto. O sea, desde Jacob hasta salir de la tierra de Egipto, este grupo pequeño dice esto era una costumbre que se dejó de hacer a partir de que Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida. Es una de las perspectivas. Pero la otra perspectiva en la que la mayoría se inclina a que esto es un mandamiento es porque, primero, vamos a ver qué dice hasta el día de hoy. Y si tenemos en mente que, como les decía recién, el libro de Génesis fue escrito por Moisés y fue escrito como, recuerden cuando vimos la introducción de Génesis y vimos que el libro de Génesis fue escrito como una carta de presentación del Dios de Israel para su pueblo, a un pueblo, una generación que no lo conocía. Entonces, se entiende que hasta hoy día es una frase atemporal, una frase que no tiene un límite de tiempo, que se aplicó en el momento de Jacob, como se aplicó en el momento de Israel en Egipto, como se aplicó en Israel en la tierra prometida, y como se aplica hoy en día y se aplicará el día de mañana en el Israel hasta que retorne a la tierra prometida. Entonces, es un término atemporal. Y eso nos marca que es un mandamiento, que es un mandamiento dado por el Eterno, que aplica tanto para Jacob como para Israel en el exilio, como para nosotros también el día de hoy. Y algo muy particular sucede con el libro de Deuteronomio. ¿Cuántas veces en el libro de Deuteronomio se usa la frase hoy? O obedece los mandamientos que pongas por obra, los mandamientos que te ordeno hoy. Eso es porque es algo atemporal. Se puede usar tanto en el tiempo que fue escrito como en el tiempo que se está leyendo. Es algo que es atemporal. Entonces, al tener en cuenta esto, que los sabios, estas dos opiniones de los sabios, vamos a ver que, y vamos a ver un poquito más adelante, que hay mandamientos muy similares. Aquí estamos viendo el mandamiento de no comer este tendón, de no comer este nervio ciático. Pero vamos a ver más adelante que hay otro mandamiento similar. ¿Cuál es? El de comer panes sin levadura. Si nosotros buscamos en las escrituras y analizamos ese mandamiento, no hay una especificación exacta de por qué el Eterno nos dice que comamos panes sin levadura en la temporada de Pesaj. Podemos deducirlo de acuerdo al contexto, pero también en las escrituras nos dice el por qué se consume panes sin levadura. ¿Se recuerda? Que tengo los hermanos aquí.
Muy bien, hermana. Comemos panes sin levadura. ¿Cuál es, digamos, la esencia de ese mandamiento? Es recordar, hacer un memorial de que salimos deprisa de la tierra de Egipto y que el Eterno nos lleva a la tierra prometida. Entonces, por eso consumimos panes sin levadura, haciendo memoria en que salimos, tuvimos que salir de prisa, tuvimos que salir rápido de Egipto. Entonces, el mandamiento, ¿saben qué? El mandamiento de panes sin levadura es muy parecido a este mandamiento. Los sabios de Israel interpretan, la gran mayoría, que el por qué exacto no lo sabemos. Ya pudimos más o menos saber de acuerdo a lo que es la parte gastronómica del por qué no consumirlo, pero de acuerdo a las escrituras no nos da un porqué exacto, pero sí nos menciona una cosa, de que se hace, y podemos entender que se hace en memoria de qué, de que Jacob luchó con el varón, luchó con el mensajero del Eterno, y que en esa disputa él es tocado y es herido en el muslo, ¿bien? Él sale de ahí, ¿qué? Caminando cojo. Miren, les voy a leer con respecto al contexto, porque eso lo dicen los sabios. Vamos a agregarle a lo que dicen los sabios lo que dice el contexto. Vamos al contexto. Miren, cuando habla sobre, dice capítulo 32, versículo 31 y 32, comentarios etimológicos. Dice, la mención final de este episodio, se está hablando del episodio del cambio de nombre y de este, digamos, esta disputa que tiene con el mensajero, o sea, cuando Jacob sale con el muslo herido de haber estado con este encuentro con el mensajero, dice, la mención final de este episodio provee una explicación como una ley especial sobre la dieta. Lo están diciendo los comentaristas de acuerdo al contexto cultural, que no aparece en ninguna otra parte de la ley judía o de la Torá. Sin embargo, el valor legal de prohibir el consumo del tendón del muslo, posiblemente el nervio ciático, es lo que interpretan, y vemos que dentro de las costumbres de cómo preparar una carne kosher, están hablando sobre el nervio ciático. Se encuentra en esta memorización del relato de la lucha de Jacob e Israel en Peniel, comprobable en este sentido a la situación de la circuncisión en el capítulo 17, versículo 19 al 14, lo que señala un significado reafirmación, perdón, vamos a volver, lo que señala una significativa reafirmación del pacto. Entonces, la perspectiva de los sabios de Israel es la correcta. O sea, no nos podemos ir por las ramas, sino que recuerden Deuteronomio 19, 29, 29. Las cosas reveladas son para nosotros y las secretas son para el Eterno. Y lo que no es revelado es para que lo pongamos por obra. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los sabios de Israel, sumado a lo que puedo aportar desde mi punto como profesional en la gastronomía, y analizar el contexto también, este mandamiento es muy parecido, la esencia del mandamiento es parecida a la esencia del mandamiento de panes sin levadura. Es hacer una memoria. Principalmente es para hacer una memoria que a pesar, o sea, digamos, además de hacer una memoria, también sirve para cuidar mi cuerpo, para consumir algo que no me haga daño. Miren esa misericordia y esa bondad del Eterno, que Él nos conoce tanto, que nos está dando este mandamiento para cuidarnos, pero también para que hagamos memoria de una cosa. ¿Y cuál es la cosa que tenemos que hacer memoria? Es el cambio de nombre de Israel. Cuando el ángel se encuentra con Jacob, Jacob, ¿qué significaba? Usurpador, el que pone tropiezo, el que toma por el talón. Su hermano lo había, digamos, rebautizado con el nombre de Jacob como un usurpador, o sea, era un nombre que traía vergüenza. Pero ¿qué sucede después del encuentro con el ángel? El nombre de Jacob es cambiado a Israel. En donde
Esto nos señala de que qué tiene que significar este mandamiento cuando yo lo tengo enfrente mío, cuando yo tengo que tomar la decisión si comer o no comerlo. Es tener la memoria de que cuando llego al Eterno, llego con un nombre, llego en un estado. Pero cuando yo estoy caminando con el Eterno, tomo esa decisión de caminar con el Eterno, mi vida no tiene que ser igual. Y lo que los sabios dicen, lo que podemos interpretar es que es un memorial que todo el tiempo, algo visible que nos refleja que cuando venimos al Eterno no podemos seguir igual. Que no puedo ser el mismo de antes y decir con mis labios que adoro al Eterno, que soy creyente en el Mesías Yeshua. Si llegué hasta Él, tengo que salir con una nueva creación, distinto. ¿Y qué sucedió con Jacob? Él llegó de una forma al Eterno. Vimos que pasó por errores, que cometió errores en el proceso, pero el Eterno lo reivindica y obviamente le deja una señal, una marca, que lo hace distinto, que después de haber tenido este encuentro con el Eterno, Jacob no es el mismo, es otro, y lleva esa marca consigo. Al igual sucede, como dice el comentarista, comparándolo con la circuncisión. Es una señal de rectificar el convenio. Entonces, el no consumir este nervio ciático es un mandamiento en que hacemos el memorial de la promesa dada a Jacob, que somos parte de esa promesa y que al ser parte de esa promesa, yo no puedo seguir igual, yo no puedo caminar de la misma forma, yo tengo que caminar de acuerdo a la forma que el Eterno me ha dado para caminar, en donde hay señales en que marcan que yo soy distinto. Ese es el propósito del mandamiento, de acuerdo a la información que podemos manejar. Quizás hay más, pero de acuerdo a lo que he podido recopilar, estudiar hasta este momento, puedo entender de que el Eterno, cuando nos da un mandamiento, es básicamente para que también nosotros, a la hora de obedecer un mandamiento, tengamos esa reverencia, tengamos esa intención correcta. Es fácil decir, bueno, sí, si el Eterno dice no lo como, listo, no lo como. Pero estoy sabiendo el por qué lo estoy haciendo. Soy consciente qué representa en este caso, vamos a poner este ejemplo, no comer este tendón. Y miren, para los sabios de Israel, representa de que es un memorial, una conexión directa a esa renovación, esa rectificación de pacto entre el Eterno y Jacob. Y es interesante porque dice para todos los hijos de Israel. Los hijos de Israel no no consumen ese tendón. Eso nos abarca a nosotros. Familia, quiero invitarlos a que podamos seguir estudiando y aprendiendo aún más. Y estudiar los mandamientos nos va a permitir llegar a un punto en que nos vamos a encontrar confrontados a nosotros mismos. Y vamos a tener el conocimiento de por qué el Eterno muchas veces nos da algunos mandamientos. Y por ejemplo tenemos este, que es un mandamiento que si lo leemos sin profundizar un poco, sin estudiarlo un poco o ver la perspectiva de los sabios de Israel, no lo entendemos y lo pasamos por alto. Y miren el significado que le dan los sabios. Es hacer un memorial con respecto a lo que sucedió con Jacob y el Eterno. Que marca una promesa. Y que a través del Mesías Yeshua nosotros somos parte de esa promesa. Entonces, familia, acompáñenos a seguir estudiando los mandamientos. Y que quizás va a haber cosas que no nos agraden tanto o que vayan en contra de nuestra percepción del mundo, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Pero recuerden, Jacob también es un ejemplo de quiénes somos nosotros. Muchas veces al leer a Jacob, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas de Jacob en nosotros. No repitamos la historia, familia. Y por eso tenemos la gran bendición de estudiar las Escrituras y de poder empezar a estudiar y aprender los mandamientos del Eterno. Familia, ha sido un gusto compartir este tiempo. Espero que podamos seguir estudiando y nos vemos la semana próxima. Shalom, shalom familia, bendiciones. Nos vemos el próximo estudio.